Hola, ¿quién me habla? De Orlando, de aquí de San Nicolás Alemán, integrante de Demos. Ah, bienvenido, bienvenido. Un gusto de verla y saludarla desde acá. Igualmente, muchísimas gracias. Qué bueno que estén acá aprovechando este espacio con nosotros. Sí, por supuesto, es que como nos invitaron, entonces, aprovechando el tema, pues estamos aquí dispuestos a escuchar. Perfecto, bueno, pues bienvenidos. Vamos a apagar esto un ratito porque yo creo que ya están entrando y vamos a empezar con todo para escuchar a Mauricio. Qué gusto verlos y bienvenidos también a los comunicadores de Demos. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes que han ingresado. Les pedimos de forma muy atenta que siempre mantengamos el micrófono y la cámara apagados para hacer cualquier tipo de interacción o pregunta que deseen. Por favor, siempre abocarse a la herramienta del chat. Muchas gracias por tener a consideración todas estas recomendaciones. Por cuidado. Bueno, entonces hay que pedir para mañana. Buenas tardes. ¿Qué pidieron ayer? Estimados todos, buenas tardes. Un placer saludarles. En estos momentos estamos dando el acceso a las personas a la reunión. Les pedimos de forma muy atenta, por favor, mantener su cámara y sus micrófonos apagados. Cualquier interacción que deseen hacer, por favor, utilizar la herramienta de chat. Gracias por tomar a bien estas consideraciones. Repetimos nuevamente. Bienvenidos sean las personas que se están incorporando en este momento. Atentamente les pedimos por favor que mantengan su cámara y su micrófono apagados. Cualquier iteración, pregunta o comentario que deseen hacer, por favor realizarlo a través de la herramienta de chats. Gracias, muy amables. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a todas quienes nos acompañan en esta conferencia, en este espacio que compartimos con Mauricio de Bengoechea. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos en materia de comunicación? En realidad, primero quiero agradecerle a Mauricio de Bengoechea que haya aceptado esta invitación, que por cierto el presidente Cerezo te manda pues no solo su agradecimiento, sino también un saludo muy cariñoso y pues con mucho afecto por estar compartiendo con nosotros esta tarde, principalmente con la red de comunicadores del SICA, pero también hay otros colegas, otros amigos de otras organizaciones que están aprovechando poder tener esta conferencia. Y hablo de la red de comunicadores porque, como tú sabes, y por eso te agradezco también personalmente que hayas aceptado esta invitación, se está tratando de llevar la gestión del sistema de la integración centroamericana SICA a otro nivel en todo sentido y el área de comunicación estratégica pues no se escapa de este propósito. Por eso es que dijimos, bueno, ¿con quién más podríamos tener una conferencia de esta naturaleza así de poderosa para dar muchísimas más herramientas a la red de comunicadores del SICA, a los comunicadores que están haciendo todo este trabajo en cada una de las instancias, en las organizaciones que tienen que ver con el desarrollo de Centroamérica? Y pues fue Mauricio la respuesta. Y es que hablar de Mauricio de Bengoechea en realidad para mí
es muy fácil porque primero pienso en un amigo, pero sobre todo pienso en un maestro. En realidad, hablar de Mauricio Bengoechea es pensar en un estratega de comunicación política, institucional, gubernamental, que tiene más de 3 décadas de experiencia en toda América Latina. En realidad, siempre que hemos coincidido, Mauricio está en lo que le encanta, además que es la comunicación, pero a muy alto nivel ahora mismo, y por eso tengo que agradecerte también que hayas hecho el espacio, el tiempo para estar con nosotros. Mauricio ha asesorado a muchísimos candidatos presidenciales, alcaldes, gobernadores y demás en toda la región. Ahora mismo está apoyando a 3 diferentes candidatos en 3 países en su campaña presidencial. Ha fundado ahora su propia compañía y desde ahí está asesorando a todos estos líderes políticos para ganar elecciones, pero también a organizaciones e instituciones para poder tener gestiones de comunicación estratégica eficientes y eficaces. Ha liderado equipos de trabajo, pues como les menciono, en política en prácticamente todos los países de Sudamérica. En Centroamérica, pues no es la excepción, conoce nuestro territorio, conoce de lo que estamos hablando, México y también en Estados Unidos. Esa agudeza política, ese desempeño como consultor, hoy le hace, pues, no en vano tener el reconocimiento como uno de los mejores 5 estrategas que existen de habla hispana, y es invitado con mucha frecuencia a analizar los acontecimientos políticos con otros colegas consultores. Está ahora en su empresa de Bengoechea y Asociados, y entonces hoy tenemos el lujo de poderlo tener con nosotros compartiendo su experiencia, su conocimiento, también su feeling, que eso es muy importante en materia de comunicación. Así que yo no quiero quitar más tiempo presentando a Mauricio, que aquí me podría quedar largo rato por todo lo que Mauricio ha hecho en materia de comunicación, pero les invito a que visiten también sus redes sociales, que visiten la página de su empresa, de Bengoechea y Asociados, y que tengamos hoy el gusto de poder escucharte, Mauricio. Sin duda es un lujo y te lo agradezco sinceramente que dispongas de tu tiempo para compartir con todos nosotros. Muchísimas gracias y bienvenido. No, Olita, por favor, muchas gracias a ti. Saludo a todas las personas que se hayan conectado a este evento. Para mí es un placer siempre colaborar contigo y con el presidente Vinicio, que hoy en día es secretario general de SICA. He estado en varias de las reuniones de SICA en el pasado y me da mucho gusto estar aquí con ustedes hablando de este tema de la comunicación. Tengo una... Primero quiero aclararte que no son 3 décadas. Desafortunadamente en octubre cumplo 4, ¿no? Pero me bueno, todavía, ¿ves? En octubre son 40 años dedicado a la consultoría y la verdad es lo que más me gusta hacer, asesorar candidatos, gobiernos, campañas, partidos, instituciones. Es algo como, yo digo que más que la comunicación me gusta la política, solo que la ejerzo de otra manera. Voy a hacer una presentación y espero que les sirva a todos ustedes y al final, si quieren, hacemos alguna sesión de preguntas, si todavía hay tiempo, y voy a comenzar desde ahora. Gracias. Lo primero que quisiera es como presentarles por qué, digo, de dónde venimos en la comunicación. Y la verdad es que tenemos que decir que venimos del mundo de la política realmente, o sea, la comunicación se desarrolla básicamente a partir del mundo de la política y en el mundo de la política todo el poder era de los políticos, en la época en que ellos lo decidían absolutamente todo. La política se decidía por lo general desde los comités políticos de los partidos y obviamente cuando los partidos llegaban a los gobiernos, pues era más trasladar la política partidaria al gobierno para desde ahí tomar todo tipo de decisiones. Las decisiones todas eran de los políticos, o
O sea, no había decisión que no pasara por manos de los políticos, inclusive muchas de las decisiones empresariales, de las decisiones de los trabajos, digamos, del sector privado, de los sectores sociales, tenían que ver obviamente con las decisiones de los políticos o las que no se tomaban, porque a veces por acción o por omisión, siempre desde la política y desde los gobiernos existía algún tipo de influencia que afectaba positiva o negativamente a los distintos sectores. Y la comunicación en la época de donde venimos era totalmente unilateral. No había posibilidad de que los ciudadanos contestáramos a esa comunicación, porque la verdad es que la comunicación era lo que ellos nos querían informar y comunicar desde las decisiones de los políticos. Lo importante, por lo tanto, eran los medios de comunicación que eran a través de los cuales los políticos se podían comunicar con la gente, y la gente no tenía acceso a los medios porque digo, en el siglo pasado y sobre todo a mediados del siglo pasado y casi hasta los años 80, 90, que fue cuando aparece, digamos, el teléfono celular, hasta entonces, digamos, era muy costoso tener un medio de comunicación, o sea, tener un canal de televisión o un periódico o una radio o una cadena radial era algo que verdaderamente era inasequible a los ciudadanos y solo lo podían tener los empresarios de la comunicación, que solían ser muy amigos, por cierto, de los líderes políticos y de los gobiernos. El mundo era el mundo de los gobiernos fuertes, también en esa época lo que había era partidos fuertes. Con el tiempo, desde los años 80, diría yo, los partidos se fueron debilitando en casi toda América Latina. Hay muy pocos países todavía donde se mantiene la fortaleza de los partidos que existió en otra época. Quizás los únicos países donde todavía podamos ver partidos fuertes sean México, donde obviamente han tenido en la última elección una caída muy fuerte frente al apoyo ciudadano, a excepción de Morena, digamos que más que un partido es como una afición alrededor de su líder, y quizás República Dominicana y Honduras sean los partidos o los países donde todavía hay partidos con la fuerza que existían anteriormente, pero más allá de eso, en la mayoría de los países los partidos han venido debilitándose. Y en esa época los líderes solían ser grandes oradores, les fascinaban los discursos, el medio, por supuesto, era el discurso. Ese era el medio a través del cual ellos se comunicaban con nosotros, discursos grandilocuentes y una oratoria un poco rimbombante. El estilo era totalmente la retórica y además de la retórica, el escenario ideal de los políticos y de los gobernantes. ¿Perdón? Hola. El escenario ideal de los políticos y sobre todo en campaña era la plaza pública, los grandes mitines de plaza pública, y una vez llegados a los gobiernos acudían a sus amigos de la televisión para hablarnos a través de cadenas o de discursos que normalmente los jefes de Estado nos enviaban, y a través de los cuales casi que nos daban línea de lo que teníamos o no teníamos que hacer los ciudadanos. La comunicación, repito, era totalmente unilateral, no había manera ellos eran los emisores y nosotros éramos como ciudadanos simples receptores de la comunicación, y el objetivo era que los gobiernos tuvieran total control
de lo que estaba pasando y de la comunicación que se manejaba. Nuestro único control creo que era que era el control de la televisión, porque cuando apareció el control de la televisión, por lo menos podíamos cambiar de canal, ¿no? Si es que no era una cadena donde todas las señales de televisión y de radio estaban pasando el discurso o el mensaje de un presidente o de un líder político. Los comunicadores en esa época, muchos de los que hay aquí que son comunicadores, estaban relegados a un segundo plano, porque en esa época la comunicación no era importante para los políticos, era importante informar lo que ellos decidían, pero la comunicación no había llegado a tener la importancia que hoy en día tiene, y entonces lo que había era unos jefes de prensa o relacionadores públicos que nunca estaban en el mismo piso donde estaba el despacho del presidente, sino lo tenían en una oficinita por allá abajo, un poco todos amontonados, y los llamaban solamente para que produjeran unos comunicados de prensa o press releases, enviaban a los medios para que los medios publicaran las noticias que le interesaban a los gobiernos. Y lo interesante es ver qué pasó, o sea, qué ocurrió en un momento dado y se rompió esa dinámica y ese poder que tenían o ese control que tenían los políticos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y básicamente lo que ocurrió es que de la comunicación o del mundo de la comunicación de los políticos pasamos al mundo de la conversación. ¿Qué significa eso? Que hoy en día los ciudadanos tenemos un poder que antes no teníamos y los políticos siguieron muchos comunicando como lo hacían anteriormente y otros empezaron a entender que ya no era comunicar e informar lo que a ellos les parecía, sino que había que poner el oído como cuando uno pone el oído en la carrilera del tren para ver si el tren viene o no viene, porque había que escuchar un poco lo que pensaban los ciudadanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto sucedió? Básicamente porque apareció Internet y al aparecer Internet, la tecnología cambió por completo la comunicación. Y si la tecnología cambió la comunicación cambió la política totalmente. Y pasamos desde los años 90 a hoy, hemos tenido un cambio dramático en el poder de la comunicación, que antes era controlada y ordenada, y hoy en día es totalmente descontrolada y desordenada, al menos desde la perspectiva de los políticos y los gobernantes. Ahora, decir que las cosas cambiaron es una obviedad. Lo que es cierto es que todo cambia en tiempo real. Yo digo que vivimos en el mundo del update permanente, el mundo de la actualización permanente. Y así como nos aparece en nuestro teléfono siempre el símbolo de que tenemos que actualizar cada una de nuestras aplicaciones, eso pasa en la vida real. El mundo se mueve a una velocidad tal que ya no podemos decir que el mundo cambió, sino es que el mundo está cambiando constantemente. Con la tecnología aparecieron primero los buscadores, apareció Google y YouTube. Google nos abrió el espacio cerebral porque ya no teníamos que aprender las cosas de memoria. Tampoco YouTube también es un gran buscador que además nos lo muestra en video. Y entonces uno pone en el computador o en el teléfono cualquier palabra en Google y le aparecen miles y miles y miles de páginas explicativas alrededor de cualquier idea o de cualquier persona o de cualquier frase o de cualquier pregunta. Y en el caso de YouTube es mucho más interesante
porque YouTube, que a veces lo usamos como canal de televisión, en realidad es un gran buscador. Les voy a contar un cuento. Un día yo me quedé en casa y una de mis hijas me dijo que necesitaba que yo le planchara un vestido porque iba para una fiesta. Y yo decía, bueno, yo soy un consultor político, ¿cómo se planchará un vestido, no? Y entonces, ¿de qué material es el vestido, mi amor? Le digo yo a mi hija, me dice, es de seda, papá, ten cuidado. Entonces busqué cómo planchar vestido de seda de mujer en YouTube y me apareció una lección donde me enseñó perfectamente en qué calor tenía que poner la temperatura de la plancha y cómo debía hacerlo. Y mi hija se fue muy linda para su fiesta. Eso hoy en día nos pasa absolutamente a todos con cualquier cosa que busquemos en los buscadores. Lo segundo es que apareció Wikipedia y entonces a lo mejor muchos de ustedes que son jóvenes, sus padres o sus abuelos siempre tenían en casa la enciclopedia británica o la Espasa Calpe o una enciclopedia de esas de tomos muy gruesos. Eso ya hoy en día no existe. Hoy en día vamos a Wikipedia y ahí está absolutamente todo. Y la ventaja además es que nosotros podemos entrar y actualizar y lo que nos parece o sabemos que es verdad o no es verdad, lo podemos corregir en Wikipedia. Aparecieron luego las redes sociales y con la aparición de las redes sociales, con la aparición de Facebook, de Twitter o de Instagram, nos cambió todavía más rápido el mundo. Hay muchas otras redes, por supuesto, pero yo diría que esas son como las tres más importantes en el mundo de la comunicación política. Siempre aparece una que aparece y desaparece. Hace un tiempo estaba Snapchat, pero hoy en día en Instagram se puede hacer lo mismo. Luego, hoy en día apareció TikTok y la empezaron a usar, a utilizar algunos políticos porque les gusta a los jóvenes y quizás sea una manera de comunicarse con ellos. Pero las tres básicas son Facebook, Twitter e Instagram. Facebook, yo siempre le pregunto a la gente cuando hago una charla, ¿quién no tiene Facebook? Y cuando alguien se levanta la mano y dice, yo no tengo Facebook, yo siempre contesto a la persona que está al lado, por favor, denle un abrazo porque él también es humano. ¿Por qué? Porque hoy en día más de 2.000 millones de personas tienen Facebook. Si fuese un país, Facebook ya sería el país más populoso del mundo. Y es una red de amigos donde los amigos comparten ideas, opiniones, fotografías, encuentros, absolutamente todo. Twitter es una red mucho más política, es la red política por excelencia, es la red que usan los políticos, pero que se queda en el círculo rojo de los que somos enfermos de la política, por decirlo de alguna manera. E Instagram es una red un poco más ligera en el sentido de, es una red más de compartir casi como si fuera una revista, una revista social o una revista de televisión donde no hay cosas, digamos, tan profundas, pero a partir de Instagram también podemos hacer entrevistas haciendo un Instagram Live, igual que se puede hacer en Facebook. Luego apareció WhatsApp y yo creo que hoy ya estamos prontos a que, así como existen las vías para que anden las bicicletas por la calle, pueden apagar por favor los micrófonos. Así como hay vías para hay ciclovías, digamos, para que la gente se mueva a través de las bicicletas. Es muy posible que muy pronto haya vías para whatsapperos, porque todo el mundo anda caminando y escribiendo en WhatsApp al mismo tiempo. WhatsApp ya pasó en las 1.000 millones de personas que lo utilizan y en la política se ha convertido en una herramienta muy fuerte de comunicación
no solo de parte de los gobiernos, sino de las campañas. En la campaña de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, WhatsApp fue fundamental para convencer a la gente de apoyarlo a él. Y aparecieron las aplicaciones, y las aplicaciones ya son tantas que ya nos perdimos, o sea, ya casi que es escoger las aplicaciones, pero todo el tiempo nos están llegando nuevas aplicaciones en todos los temas que se nos puedan ocurrir. Y además, el señor Steve Jobs, yo creo que era un gran genio, yo creo que hay que hablar de la manzana de Adán y Eva, la manzana de Newton y la manzana de Steve Jobs, nos permitió en un solo lugar tener toda la información, porque hoy en día en un teléfono inteligente o en su computador diseñado por Apple o en el iPad, podemos tener absolutamente toda la información y además con un buen diseño. De manera que cada vez estamos más metidos todo en un solo lugar, toda la información en un solo lugar. ¿Qué hizo? ¿Qué significa en la comunicación? Bueno, simplemente que pasamos de la comunicación unilateral, que era de uno a muchos, a la comunicación de muchos a muchos. Y hoy en día todos nosotros, todos los ciudadanos, tenemos en nuestro teléfono, tenemos un canal de televisión, tenemos un blog que puede ser comparado con un periódico, podemos armar un periódico si queremos, tenemos una radio, tenemos cualquier tipo de herramientas para comunicarnos en un solo teléfono, con lo cual los ciudadanos dejamos de ser receptores de la comunicación y hoy todos somos actores de la comunicación. Los gobiernos y los ciudadanos de igual manera. Ya los gobiernos no tienen una preponderancia sobre la comunicación como la tenían antes y nosotros ahora podemos responder y no solo podemos responder, sino podemos activar una comunicación a favor o en contra de un gobierno, a favor o en contra de una candidatura o un candidato. Hoy la gente influye a la gente muchísimo más que una publicidad, porque yo les aseguro que muchos de ustedes, por ejemplo, cuando van a buscar a dónde van a viajar, prefieren oír las recomendaciones de alguien que estuvo en el lugar donde quieren ir o prefieren entrar a mirar los reviews que hay hoy en día en cada lugar que visitamos, restaurantes, viajes, hoteles, cualquier cosa que hagamos, siempre tiene la gente que escribe después si le gustó, no le gustó, cómo le pareció, si le pareció excelente o le pareció pésimo. Y hoy en día nos guiamos muchísimo más por eso que por la publicidad, porque además sabemos que la publicidad es pagada y pagada por alguien que nos quiere vender. Hoy en día nosotros los ciudadanos recibimos y creamos información 24/7 los 365 días del año. Ya no nos sentamos a la hora del noticiero a ver qué nos dicen en las noticias. Hoy en día vemos las noticias a cualquier hora. Hoy en día existen los breaking news que nos llegan a nuestros propios teléfonos y además también existen los fake news. Existen las noticias falsas que a veces nos despistan. De manera que hoy en día somos totalmente actores participativos e involucrados en el proceso de la comunicación. De la oratoria grandilocuente de los líderes pasamos a las historias. Pasamos a las historias que nos contamos unos a otros y muchos de los líderes lo han entendido y ya no echan discursos, sino cuentan historias o cuentan cosas a través de sus redes sociales. Lo importante hoy ya no son los medios,
Ya no importa tener un canal de televisión o ser dueño de un periódico. Eso ya no es importante. Lo importante es el contenido que ponemos en la nueva comunicación o en las redes sociales, que no es que hayan reemplazado a los medios tradicionales, por supuesto que no, pero que cada día tienen más y más fuerza y en un momento dado muy seguramente van a ver el final de los medios masivos de comunicación. Yo, por ejemplo, estoy viendo en mi propia casa que a mis hijas ya no les interesa la televisión. Para ellas, la televisión es una pantalla grande que tienen en su cuarto para ampliar ahí lo que están viendo en su teléfono o en su iPad. Pero ya no les interesa prender la televisión para ver televisión. Ven Netflix de pronto, ven películas o ven cosas que les aparecen porque entran a Internet a partir de una pantalla inteligente. ¿Qué pasó entonces? Que los comunicadores, ustedes los comunicadores que en el siglo pasado no los tenían tan en cuenta, digo, siempre han sido importantes, pero no tenían el poder que tienen hoy pasaron a otro nivel. Hoy la comunicación se sienta en la mesa de las decisiones. Ya no está allá abajo, 3 pisos más abajo de donde estaba el gobernante o el líder. Hoy en día el líder siempre quiere estar enterado de qué es lo que pasa en la comunicación y de qué es lo que pasa entre los ciudadanos, y ustedes se han convertido en las personas que saben traducir y saben interpretar cuál es el sentir de los ciudadanos y además como conocen cada vez más cómo funciona la comunicación, y por eso hay que ponerse siempre al día en esto. Entonces ustedes saben meterse en el mundo de la conversación. Hay que cambiar la lógica que muchos tienen de voy a seguir comunicando en las redes como se comunica en televisión o como se comunicaba en prensa, o voy a seguir, imagínense ustedes mandándole un boletín de prensa a Twitter. Digo, nadie lo va a leer. O un video largo en las redes sociales. Digo, es una mala idea porque las redes sociales, los videos deben ser de 15 segundos o máximo 30. Ya 30 es largo. Entonces es importante entender que cada red o cada plataforma tiene su propia dinámica de comunicación. Ahora, hablemos un poquito de la comunicación de las instituciones y los gobiernos. ¿En qué consiste eso? Porque eso quizás es lo que más les interesa. Lo primero es quiénes son nuestros targets, quiénes son nuestros públicos objetivos, digamos, que es lo más importante. Y entonces, por supuesto, son los gobiernos, ¿no? Los gobiernos son, perdón que aquí alguien me está escribiendo, los gobiernos para los cuales trabajamos y los gobernantes son nuestro primer target en el caso de los comunicadores del SICA, ¿no? Y cuando no son los comunicadores del SICA, porque aquí hay otra gente que ha entrado, pues obviamente es la gente que para la cual estamos trabajando, puede ser un partido, una institución, una organización, en fin. Esos son nuestro primer target. Pero nuestro segundo target son los ciudadanos. Perdón que aquí... Nuestro segundo target, obviamente, son los ciudadanos. Y yo creo que son nuestro target más importante. Porque yo, por ejemplo, que siempre me he definido como consultor político, hoy en día creo que estoy pensando en cambiarme a consultor ciudadano. Porque en el fondo lo que hacemos personas como yo, que trabajamos en estrategia de comunicación, es entender lo que la gente quiere, cuáles son sus anhelos, sus frustraciones, sus esperanzas, entender de qué conversan y poder convertirse en el intérprete entre el gobernante o el candidato
dependiendo de si está uno en campaña o en gobierno, para ayudarle a que se comunique con esa gente y aprenda a entrar en la conversación de la gente, y una vez adentro logre que esos ciudadanos o que esos segmentos ciudadanos lo favorezcan o apoyen las posiciones que tienen como líder. Ahora, hay microsegmentos también, porque estamos en el mundo donde ya no le podemos decir lo mismo a todo el mundo. No le podemos decir lo mismo a un agricultor mayor que a un joven universitario de una urbe. Cada uno tiene, digamos, una especificidad y podemos hablarle de manera diferente a cada persona. Y hoy en día existen herramientas como la Big Data, que ya no es el futuro. La Big Data ya es el presente, y a través de la Big Data nosotros podemos conocer a fondo qué es lo que piensan y cómo actúan y qué hacen todos los ciudadanos. Por favor, podemos apagar los micrófonos. Gracias. Fíjense que yo a través de la Big Data o de los sistemas de Big Data puedo saber si una persona, qué tipo de revista, qué tipo de artículos lee en una revista, qué tipo de programas noticiosos ve, qué compra y con qué tarjeta de crédito compra, cada cuánto lo hace, en fin, puedo entrar a mirar y a conocer a fondo cada una de las personas, y además a través de sistemas algorítmicos puedo reunir a gente que hace exactamente lo mismo, entender cuáles son sus conversaciones y a partir de eso enviarle mensajes a ese microsegmento o a ese grupo de personas. ¿Podemos, por favor, las personas que entraron, apagar los micrófonos? Gracias. Ahora, hay distintos tipos de comunicación en las instituciones y en los gobiernos. El primero, en los gobiernos, es la comunicación que yo llamo que es la información. A la gente hay que informarla de cosas que suceden. Por ejemplo, ahora que estamos en medio de la pandemia del coronavirus, tenemos que informarles de qué medidas tienen que usar para protegerse, de cómo se tienen que lavar las manos. Es una obligación de los gobiernos hacer eso, de que deben usar mascarillas, de qué sirve y qué no sirve hacer, de cuáles son las falsas creencias que hay para curarse y cuál es la realidad. Los tenemos que informar acerca de cómo van los contagios, dónde se puede atender a la gente. Todo lo que tiene que ver con información es una de las ramas de la comunicación, tanto de una institución como de un gobierno. La otra diríamos que es, perdón, esta era la información. La otra diríamos que es lo electoral, o sea, lo que yo prometí cuando estaba en campaña, lo tengo que cumplir cuando esté en el gobierno, porque si no me lo van a cobrar. Llega un momento dado en que si prometí cosas que no puedo cumplir, me van a cobrar el que lo hice y no cumplí. De manera que hay que tener un seguimiento específico. Esto es lo que se llama la campaña permanente. Por eso ya no estamos en la época donde los políticos decían, no, voy a construir un puente sobre este río, y la gente le decía, pero aquí no hay río. Bueno, pues también hacemos el río. Eso se acabó. O sea, hoy en día hay que decir lo que verdaderamente podemos hacer y no exagerar como ocurría antes con falsas promesas que no se podían cumplir. La tercera línea de la comunicación de gobierno o de instituciones es la comunicación estratégica. Y en eso lo que uno se tiene que preguntar siempre cuando entra a liderar una institución o un gobierno es, me voy a imaginar que hoy es el último día de mi gobierno, no el primero, y quisiera poder responderle a la gente si me pregunta, ¿usted qué hizo? ¿Qué huella dejó
cuál es el legado que está dejando. Yo creo que lo más importante antes de entrar a un gobierno es saber qué es exactamente lo que uno va a hacer. Porque cuando uno le pregunta a un candidato, le hace esa pregunta y le contestan, no, yo quiero cuando salga que la gente me diga que lo hice bien, que lo hice con honestidad y que quiero caminar tranquilo por la calle. La verdad es que no tienen ni idea qué es lo que va a hacer. Y lo más importante es saber qué es lo que vamos a hacer cuando estemos ahí. Lo otro es la comunicación de la participación ciudadana. Los ciudadanos cada vez más quieren participar y quieren compartir y quieren que se los tenga en cuenta en las decisiones que se toman. Ustedes han visto que los ciudadanos, cuando eso no sucede, y le ha sucedido a varios gobiernos, digo, la primavera árabe fue tumbar una serie de dictaduras que llevaban muchos años en el poder porque no volteaban a mirar a los ciudadanos más que para utilizarlos. Eso se acabó y cada día es más difícil sostener ese tipo de gobiernos. Hoy en día la gente quiere participar y además con las redes sociales se acabó un poco la paciencia. La gente quiere que le resuelvan sus problemas ya, hoy, no mañana. De manera que es importante saber manejar la comunicación de la participación ciudadana y darle espacio a los ciudadanos y a la opinión de los ciudadanos en la comunicación si es que uno quiere mantener una buena conversación entre gobernante y gobernado. Lo otro es la conversación de crisis, y así se escribe crisis en chino, porque lo quise poner porque en chino crisis significa crisis y oportunidad. Todas las crisis son una oportunidad y quien sabe manejar una crisis en momentos difíciles y quien sabe manejar la comunicación le va bien porque siempre es una oportunidad. Por ejemplo, en este tema de lo que estamos viviendo en todo el mundo con la pandemia del COVID-19, siempre se produce un efecto que además es muy estudiado en las ciencias sociales. Desde los años 70 se habló de algo que se llama Rally Round the Flag, que es la gente sigue la bandera, la gente sigue al líder. Cuando sucede una guerra o sucede una crisis, lo primero que hacen los ciudadanos es mirar a su líder y por lo general su líder es su presidente. Y si el presidente toma las decisiones correctas y lo hace bien y lo comunica bien, porque a veces se toman las decisiones pero no se comunican, la gente lo va a seguir y le va a ir bien. Muchos líderes han logrado, por ejemplo, levantarse en medio de esta crisis. En Chile, el presidente Piñera, que estaba muy mal, hoy en día ha recuperado cerca de 20 puntos en las encuestas, en la pregunta de aprobación. Y hay otros que se vienen cayendo. El presidente López Obrador, por ejemplo, que había sido muy sólido en mantenerse muy arriba, se ha venido cayendo por sus posiciones frente a esta situación de crisis. Yo creo que cuando las crisis ocurren, sobre todo para los gobiernos, se presenta una gran oportunidad si se sabe manejar la crisis y la comunicación de la crisis por ese efecto precisamente del rally round the flag. Y finalmente está la comunicación hacia adelante, o sea, que es como la herencia, porque en aquellos países donde no existe la reelección, de todas maneras, quien está en el gobierno quiere que gane su sucesor o gane la persona que él elige y pueda continuar la obra, porque nadie en 4 o 6 años es capaz de reformar o de transformar un país. Se necesitan, digamos, casi que una década o a veces 2 para poder producir transformaciones importantes. Y finalmente, en el caso de ustedes, en el caso del SICA y en el caso, digamos, de
la integración, me parece que ese es un concepto clave, porque yo creo que ustedes han empezado a trabajar muy bien el concepto, por ejemplo, de que todos los países SICA compren las pruebas que se necesitan entre todos y compren los respiradores que se necesitan entre todos y haya una coordinación en este sentido, porque en términos de costo-beneficio les va a ser mucho más rentable que si cada uno lo hace independientemente y no hay integración. Creo que la integración centroamericana y el presidente Cerezo ha sido uno de los grandes impulsores de este concepto desde siempre, es parte fundamental del éxito. Yo creo que los países, por ejemplo, de Centroamérica que lograron generar algún tipo de integración aduanera o integración logística, pueden avanzar mucho más que si están compitiendo entre ustedes mismos. Y es una tristeza que nosotros en América Latina, que deberíamos estar impulsando la latinoamericanidad, lo único que tenemos son diferencias entre nosotros, cosa que me parece que es uno de nuestros problemas para no avanzar en el desarrollo mucho más rápido. Ahora, finalmente, porque no los quiero alargar mucho, hay que preguntarse hacia dónde vamos en la comunicación. Es un tema que a mí me apasiona y lo voy a pasar muy rápidamente, pero la verdad es que yo creo que vamos hacia lo que se llama la era de la singularidad. Ya llegó la singularidad, que es precisamente una época en la cual todo crece y todo se produce y todo cambia de manera exponencial. Ya las cosas no van pasando poco a poco, sino pasan cada vez a una velocidad mayor. Y lo hemos visto en los últimos 10 años, el mundo ha cambiado mucho más rápido de lo que cambió en los últimos 100. De manera que yo creo que es importante tener en cuenta eso. Yo creo que la inteligencia artificial, que es lo próximo que viene, ya se aplica en muchas cosas, va a dirigir la comunicación y los invito a que investiguen sobre el tema de inteligencia artificial, porque por ahí van a ir los tiros, como dicen en mi país, ¿no? Próximamente. Creo que la pregunta es si habrá estrategas o habrá algoritmos. Si habrá estrategas de la comunicación o habrá algoritmos capaces de manejar la comunicación por sí solos, porque, digamos, ya estamos en la era de la nanosegmentación, ya no es la microsegmentación, y dentro de muy poquito los mensajes van a ser casi que individuales. Vamos a poder hablar uno a uno con los ciudadanos, y si eso lo entendemos y usamos la tecnología para eso, digo, la comunicación se va a transformar mucho más rápido de lo que pensábamos. Y todo lo vamos a poder hacer desde el celular, porque todo va a estar ahí, igual que cuando se produjo lo del Internet y las redes y los apps y todo, llegó ahí. Desde aquí vamos a hacer absolutamente todo. ¿Ustedes se han preguntado si algún día vamos a tener un gobernante robot? Bueno, déjenme decirles que en Japón, en Tokio, ya hay un candidato robot a la alcaldía de Tokio, y cuidado si gana, porque sería el primer gobernante robot que tendríamos, digamos, en esta nueva era de lo que yo llamo la singularidad. De manera que o cambiamos o nos van a cambiar a nosotros muy pronto. Es lo que yo pienso. Viene un futuro y yo creo que tenemos que entender que debemos entrar en ese futuro para que nos den la bienvenida a ese futuro. Muchísimas gracias. Me gustaría saber si hay preguntas. Muchísimas gracias, Mauricio. Claro que sí. De hecho, para darle un poco de
de orden al espacio y hay tanta gente tan interesada en escucharte y la verdad es que ya he estado recibiendo comentarios por WhatsApp aparte de las reacciones y claro que tenemos muchísimas preguntas que hacerte. Voy a empezar con algunas que ya nos han compartido y por favor a los participantes les reitero que si tienen alguna inquietud, póngannosla por acá en el espacio del chat y así las vamos gestionando para que Mauricio nos pueda contribuir con esas respuestas. Mauricio, tú empezaste ya a hablar del tema del SICA. Yo te menciono, esta red de comunicadores del SICA que son todas las personas que todos los días desde las diferentes áreas sectoriales están haciendo la comunicación. Como te mencioné al invitarte a este espacio, pues está buscando que esa integración se materialice cada vez más en cada uno de nuestros públicos objetivos, nuestros targets, y por supuesto que uno muy importante es la gente, porque si a la gente le sigue pareciendo esto como, ¿con qué me como la integración? O finalmente, ¿qué significa? ¿Qué les podrías decir a los comunicadores de la red, pero también a los que están de algunas organizaciones que también tienen que comunicar los resultados de su trabajo, lo que están haciendo, qué significa lo que hacen todos los días, que pueden tener en su mente como herramientas para poder mediar esos contenidos, para poder decirle a la gente cosas que les hagan sentido y logren comunicar los resultados de las organizaciones? Y te voy a ir pasando de una vez un par para que entonces tú las puedas responder como mejor te parezca. Por ejemplo, nos preguntan con todo esto del exceso de información, de la sobreinformación a la que estamos expuestos, que ¿cuál podría ser el consejo que tú darías para manejar de mejor manera el WhatsApp? Sobre todo para enviar información institucional. ¿Cómo tendría que ser esa comunicación para no caer en el spam? Y otra que nos hacen por acá, y yo te las voy lanzando para que tú las ordenes en tu respuesta, es acerca de la interconectividad, que por supuesto que acorta tiempos, espacios, pero ¿cómo se puede utilizar para no agobiar al remitente? ¿Ves que esta casi que se relaciona con la otra? Y nos preguntan, siendo el SIGA pues un espacio de integración que maneja tantos temas, cómo ir ordenando muchísimo más los mensajes, cómo poder sacarle el máximo provecho al gran trabajo, porque la verdad es que te puedo decir, tú me has conocido en espacio desde lo privado, sociedad civil, y ahora pues aquí en lo público regional, y es que hay mucho trabajo que se hace en cada una de las instancias y quizá no se comunica de forma adecuada y la gente se pierde el saber que hay todo un sistema de integración que está teniendo esa visión más amplia del desarrollo en cada espacio sectorial. Te voy dejando esas de momento y vamos a seguir esperando que nos las pasen acá y las que me pasan en WhatsApp. Te dejo ahora. Mira, a ver, primero el tema de los spam y de cómo manejar el WhatsApp. Cada día aparecen más software que impiden o que permiten más bien controlar a quién le comunicamos en WhatsApp. En el caso de WhatsApp hay varios software. WhatsApp se ha vuelto muy restrictivo, sobre todo con los envíos masivos de WhatsApp. Y normalmente WhatsApp hoy en día los está parando. Entonces hay mecanismos y hay software que permiten ir creando en WhatsApp una audiencia de gente que se inscribe a una campaña, a un gobierno, a una institución, y lo que hay que tener es como la inteligencia de enviarles mensajes atractivos para que la gente, digamos, al aplicar, acepte el ingreso a un chat de WhatsApp. Una vez los chats de WhatsApp pueden llegar a ser de cientos de miles de personas cuando se hacen de esta manera y se van armando por grupos, porque no es que un solo chat tenga 100,000, sino que se van armando por grupos de gente de los máximos que permite, digamos, WhatsApp. Pero eso tiene la ventaja de que una vez que la gente aceptó recibir mensajes en WhatsApp, ellos mismos terminan multiplicándolo con aquellas personas que tienen en sus propios WhatsApp. Y a una velocidad muy rápida, uno puede crear una red de redes en WhatsApp a través de la cual puede comunicar.
Lo que es un error es empezar a mandar por WhatsApp informaciones que se convierten en spam y que al final WhatsApp no lo va a tumbar. Lo mismo que sucede en prácticamente todas las redes, o que sucedía incluso cuando mandábamos por los correos electrónicos. Pero yo creo que hoy en día existen mecanismos en casi todas las redes para ir creando grupos que se vayan armando orgánicamente y que después van a tener mucha más potencia porque es gente que ya aprueba que uno pueda dirigirse a ellos y comunicarse con ellos. Recuérdame la última pregunta porque esa respondía a dos. Sí, bueno, yo creo que ahí nos respondiste a varias que tenían que ver con cómo dosificar los mensajes, cómo no spamear a la gente con tanta cosa, pero también cómo hacer la mediación de los mensajes, cómo decirle a la gente cosas que realmente le agreguen valor y permitan comunicar los resultados de tu instancia, de tu organización, de todo el sistema. Mira, lo primero es entender qué quiere la gente, y en este sentido lo más importante es armar microsegmentos de gente, porque en el fondo cuando uno está en una organización o cuando está en el poder, digo, uno gobierna para todo el mundo, pero siempre tiene los de uno y los contrarios. Y en la lógica de la estrategia hay que jugarle a los propios y a los contrarios. Y la comunicación es distinta. Y para tener los propios, uno siempre tiene que partir de, aunque gobierno para todos, necesito tener siempre el apoyo de la mayoría. Y la mayoría se construye a partir de la sincronía que hay entre los intereses de los grupos que conforman esa mayoría y lo que hace una institución o hace un gobierno. Nadie, como dice la canción, es monedita de oro para que le guste lo que uno hace o lo que hace una institución a todo el mundo. De manera que lo que hay que ver es en los distintos aspectos de lo que uno hace, dónde construye los grupos mayoritarios para siempre contar con esa mayoría que lo apoya y le permite tener una cosa muy importante que hoy en día, que es la gobernabilidad. Y la gobernabilidad ya no se construye como antes se creía solamente entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Hoy en día se construye básicamente con esos dos poderes, pero además el poder ciudadano. Porque si los ciudadanos apoyan a un gobernante y están en contra del poder legislativo, te puedo garantizar que ese gobernante va a poder gobernar así el poder legislativo no lo apoye. Digo, hay un buen ejemplo en Centroamérica que es el del presidente Bukele, ¿no? Que creo que no cuenta con el apoyo mayoritario de la Asamblea y sin embargo es un líder fuerte que ha sabido gobernar y sacar adelante sus políticas, quizás no tan rápido como quisiera, pero ahí va. El presidente Leonel Fernández en República Dominicana, por ejemplo, cuando volvió al poder en el 2004, tenía un senador de 32 y tenía el 14% de la Cámara de Diputados. Y sin embargo, logró gobernar y eso le permitió hacerlo bien, le permitió en la siguiente elección de Congreso tener la mayoría del Congreso apoyando. Yo creo que es un tema político donde uno tiene que empezar por pensar dónde están los temas que permiten que yo tenga la mayoría. Y a partir de ahí, uno va construyendo sobre esos temas que le interesan a la mayoría. Mira, aquí te vamos a ir haciendo varias, porque incluso ahora que mencionaste tú un poco más el tema político, nosotros queremos entrarle más a lo técnico también y aprovechar tu experiencia. Para no dejar de hacer alguna pregunta acá, nos dicen que con lo que estás explicando del manejo de comunicación, que si alguien que de repente no esté haciéndolo tan bien, pero maneja bien la comunicación, se puede favorecer de esta etapa de la crisis, por un lado.
Por otro lado, nos mencionan que ¿qué consejo darías tú, sobre todo si en muchas organizaciones, a pesar de lo que tú explicabas, todavía la comunicación no se entiende como esa herramienta estratégica en las organizaciones y se quiere seguir haciendo las cosas de manera tradicional? ¿Qué recomendación darías tú? Y una muy interesante, sobre todo porque a nivel del SIC hemos estado propiciando muchísimo alianzas entre la academia y la ciencia para las decisiones políticas. Y nos preguntan acá, ¿cómo se puede hacer para que comunicar lo científico sea más atractivo? Voy a dejarla por ahí, luego te tengo un par más aquí. Mira, yo te diría varias cosas. Lo primero es que comunicar, o sea, una buena comunicación y un buen comunicador siempre le va a ir mejor que a un mal comunicador. Ahora, tampoco la comunicación es un cheque en blanco, pero no es un cheque que te permite hacer mercado todas las semanas. O sea, te permite arrancar bien y te permite, si lo manejas bien, te permite construir unas percepciones que hagan que tú persuadas a un sector de población que te apoye y que aplauda lo que estás haciendo. Pero si lo que estás haciendo no está bien hecho, se cae rápido. O sea, no puedes tapar el sol con las manos. Entonces, tiene que ir acompañado, la comunicación tiene que ir acompañada de la acción y de los temas y del trabajo, sobre todo en equipo. Y ahí hablo un poco de la integración porque ya no existen los líderes que pueden hacerlo todo. O sea, hoy en día estamos en el mundo de las especialidades. Y yo creo que hoy en día hay especialistas para todo. Yo desde que me moví a los Estados Unidos aprendí lo que era la especialización, porque en nuestros países somos un poco todólogos y yo creo que en el mundo hay especialistas en muchas cosas. Y yo creo que lo importante es armar equipos de trabajo, que es lo que funciona, y contar con equipos de gente especializada en los distintos temas. Y en el fondo eso es la integración. ¿Cómo se integran los países? Digo, pónganse de acuerdo y cuáles son buenos en logística, cuáles son buenos en el tema agrícola y producción agrícola, cuáles son buenos en comercio, cómo se complementa una región con las fortalezas que tienen todos, porque eso les permite superar las debilidades que tendrían individualmente. No todos los países tienen la misma capacidad de producir alimentos, pero hay unos que son mucho más hábiles en términos logísticos, hay unos que tienen mejores relaciones con el tema, por ejemplo, internacional con Estados Unidos, otros no, y entonces ustedes en Centroamérica que dependen mucho de los Estados Unidos, digo, a algunos países les va mejor que a otros porque tienen mejores relaciones y las han construido, no se hacen de la noche a la mañana, se construyen en el tiempo. Y en el tema técnico y científico, sobre todo, digamos que mi consejo es, hay que bajarse al lenguaje fácil de la gente. Yo he oído muchos científicos que no les entiendo absolutamente nada, y hay otros que son muy hábiles y son capaces de hablar en fácil. Son capaces, como digo yo, de hablar para gorilas chiquitos, para gorilas pequeños. Entonces, yo creo que es muy importante, la comunicación siempre tiene que tener un lenguaje fácil, entendible, que la gente pueda comprender lo que le están diciendo. Cuando uno busca, por ejemplo, un economista y le habla de el el PIB y le habla en términos técnicos de macroeconomía, los ciudadanos no saben eso con qué se come. Cuando le dicen a uno, es que el crecimiento económico, y yo no veo el crecimiento por ningún lado, digo, hay que explicar qué significa eso. Yo creo que en la comunicación, los tecnicismos, hay que ponerles humanidad. No es lo mismo decir, no es lo mismo decir el 70% de los niños
no acceden a tal cosa que decir 7 de cada 10, ¿no? Niños, porque eso es más fácil de entender. Yo creo que hay que humanizar las cifras, hay que trasladarlas a un lenguaje mucho más fácil. Mira, muy interesante, muy interesante. Aquí hay comunicadores de todas las ramas. Yo tengo varias también, sobre todo porque tú conoces la región, conoces que pues no siempre se tienen todos los recursos que uno quisiera para hacer esto, todos los TANES en comunicación o tener la diversidad de profesionales. ¿Cómo se pueden optimizar los recursos, por un lado? Dos, nos hacen una pregunta muy concreta en cuanto a la narrativa audiovisual. ¿Cuáles tips consideras tú que son importantes para el desarrollo de estos productos? ¿Cuál va a ser en este escenario de futuro que tú mencionas el lugar que va a seguir ocupando una narrativa audiovisual y cómo tú recomendarías a través de esa narrativa audiovisual posicionamiento institucional? Mira, yo creo que en el caso de la narrativa, yo creo que cada plataforma tiene su propio mecanismo de comunicación. No es lo mismo comunicar, no es lo mismo hacer una entrevista de televisión donde lo importante son las frases emotivas que tú construyes en la televisión. Cuando un líder va a la televisión o cuando un candidato o varios van a un debate, no necesariamente el debate lo gana el que es más inteligente, lo gana el que tiene las frases más punch y que tienen más atractivo, porque es un medio de imágenes y es un medio de frases atractivas. En la radio es completamente distinto. La radio yo tengo que, nadie me está viendo. Entonces no importa si eres bonita, fea, digo, eso no importa. Lo importante es la capacidad que tienes de hacer que la gente se imagine lo que tú estás diciendo. Y si hablas en un término así muy plano, digo, nadie se va a emocionar. Tienes que ponerle pasión al cuento que estás narrando. Ahora, en las redes sociales, cada una tiene su especificidad. Yo diría que, por ejemplo, no hay manera de que tú puedas utilizar un video largo en las redes sociales, salvo que los invites a través de eso a ver una página donde está el video. Pero poner un video, por ejemplo, en Programmatic, que es una manera de pautar hoy en día en las redes sociales, a través de Google, de las plataformas de Google, nadie se queda más de 15 o 30 segundos viendo un video en redes sociales. Ahora, también hay países donde les gusta más el video y hay otros donde les gusta más una imagen. O sea, eso tienes que estudiarlo antes de ver dónde lo vas a poner. Y eso es todo un estudio. Digo, para eso también hay muchísima información ya que te permite tomar decisiones si estás en un gobierno o en una campaña o en una institución de qué es lo que más funciona. Y lo otro es, tiene que ser uno atractivo y relevante. O sea, si pone cosas aburridas y tradicionales en las redes sociales, eso no va a tener impacto. Tienes que poner infografías, dibujos, animaciones y hasta memes, porque funcionan mucho en las redes sociales. De hecho, yo vengo hace rato armando un banco de memes y espero algún día tener un museo de memes, porque hay muchos. Memeteca. Memeteca, exactamente. Mira, Mauricio, en el tema tú estás hablando ya de herramientas, lo cual nos parece también muy práctico. Tú mencionabas cuáles son las redes que aunque hayan muchísimas y algunas tengan más éxito como TikTok, que están ahí los chicos, los chavos, los adolescentes, mutantes, digo yo, en ella, están las tradicionales. Aquí está mi hija está en la cocina haciendo TikTok. Salúdala, porque además la sigo por ahí en algunas. Pero
¿qué herramientas recomendarías a los comunicadores que pueden ayudar a facilitar su trabajo de todos los días? ¿Qué consejos en particular nos darías para tener más éxito? Así muy brevemente en cada una de las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Eso va por el lado de las herramientas y los consejos muy puntuales. Y te dejo una también para que podamos contemplarla. Aquí en los participantes, pues sí, están los comunicadores, pero el tema despierta tanto interés que también están algunos de sus jefes. Entonces, ¿qué les dirías tú a esos jefes para poder entrar en una onda de comunicación muchísimo más clara, más sencilla, más mediada con la gente? ¿Qué consejo les darías a estas personas que tienen que trabajar todos los días con esta parte de comunicación, pero que de pronto no se animan a ver los mensajes de otra forma o que necesitan cambiar también de paradigma? Bueno, mira, a todos les quiero dar como primer consejo, usen todas las herramientas, porque hoy en día la comunicación es orbital. Ya no existe la comunicación interna y la comunicación externa. Eso se acabó. Hoy en día uno comete un error de comunicación interna y créeme que se sabe en todas partes. Hoy en día vivimos en un mundo en el cual la transparencia es parte central del mundo porque todo, o sea, nada está oculto bajo el sol. Hoy en día con las herramientas que existen, estamos demasiado vigilados por todo el mundo como para poder tener secretos. Entonces, lo primero es, hay que saber utilizar, hay que entender que no hay secretos y que debemos utilizar todas las herramientas porque alguna gente ya no ve televisión, como lo decía en la presentación, ya no escucha la radio. La mayoría de la gente hoy en día está, digo, aquí en este aparatico que es el teléfono, haciendo, ¿no? Viendo todo aquí, viendo las noticias, viendo absolutamente todo y comunicando por aquí. Entonces, ese es como el primer consejo. Hay que utilizar todas las herramientas de la comunicación. Digo, todas me refiero, no todas las aplicaciones, porque hay demasiadas. Pero en el caso en particular, digamos, el segundo consejo es, no piensen que lo que se hacía en televisión o en radio anteriormente funciona igual en las redes sociales. No es verdad. Cada red tiene su manera de comunicar. En el caso de la televisión, ya te dije, uno tiene que tener frases inteligentes y además generar empatía cuando va a la televisión. No, mucha gente que va a la televisión, muchos líderes y muchos ejecutivos de instituciones van a la televisión a demostrar que son muy inteligentes, que fueron a Harvard y que estudiaron en las mejores universidades y fueron muy buenos alumnos. Y ese no es el objetivo de ir a la televisión y a los medios. O sea, uno cuando está en un cargo de poder va a la televisión y a los medios para que si me invitó una persona, voy a poner ejemplos como Fernando del Rincón en el CNN, que tiene una cantidad de gente que lo va a ver a él todos los días, lo que está sucediendo es que él me está prestando su audiencia no para que yo le conteste a él las preguntas que me quiera hacer y él me acorrale, sino le tengo que contestar obviamente lo que me pregunta, pero ahí aparece la regla del 20-80, que es 20 le contesto, pero 80 le mando al público que me prestó mi mensaje y lo que yo quiero transmitir. Si yo voy a la televisión a pelearme con el periodista o a discutir con el periodista, estoy perdiendo el tiempo. La televisión es un lugar donde yo tengo que ir a comunicarle a la audiencia que él tiene y a la audiencia que él ha recogido a lo largo de su carrera y que me la está prestando por unos minutos, me da la oportunidad de hablarle a ellos. Y ahí es donde yo digo que hay que tener frases que enganchen, ideas rápidas, inteligentes, producir emociones para que la gente empatice también conmigo.
porque no me va a invitar todos los días. Además, ningún periodista te va a invitar todos los días a su canal. Lo segundo es, lo mismo pasa en la radio, solo que en la radio hay que ser más metafórico, más, hay que construir historias que pongan a la gente a soñar lo que uno está diciendo, porque de lo contrario no van a entender y va a ser una entrevista aburrida. Y en las redes yo creo que hay que tener, el Twitter, por ejemplo, es una red donde uno tiene que decir cosas, no puede decir, primero no puede ir con la sangre caliente a responder un ataque o a algo que le dijeron. No, hay que respirar 2 veces, a veces no hay que contestar, y cuando uno va a Twitter tiene que ir en 140 caracteres, con la capacidad de resumir en 140 caracteres de manera inteligente una idea. Y para eso hay muchísimos ejemplos. En Twitter es bueno acompañarlo de una fotografía o de un video, pero cuando uno va a Twitter solamente escribiendo no genera el mismo efecto que si lo acompaña de una fotografía o un video. Y lo mismo sucede en Facebook, solo que en Facebook no hay que extenderse tanto, pero en Facebook uno puede postear un video propio, incluso dar una opinión. Me parece que eso es interesante en las redes como Facebook. Y en Instagram, que hoy en día es de Facebook, incluso uno puede poner cosas que aparezcan también en Facebook, o que no, pero es una decisión de uno. Ahora, lo más importante de las redes, si uno quiere llegar a mucha gente, no es hacerlo de manera orgánica, o sea, eso ya está inventado. Así como la televisión y la radio y la prensa tuvieron la habilidad de vendernos, que teníamos que pautar comerciales y spots de televisión y comerciales de radio y comprar páginas en los periódicos para mover lo que queríamos decir. La ventaja de las redes es que tú puedes pautar un post, y entonces no suena como no aparece como una publicidad. Tú puedes poner cualquier cosa, meterle dinero, y cuando le metes dinero llegas a millones de personas de manera segmentada. No es verdad que orgánicamente, por hábil que sea alguien manejando las redes sociales, va a lograr superar a alguien que mete dinero en las redes para llegar con una idea. Y te pongo un ejemplo sencillo. Alguna vez, me reservo el nombre, pero cuento la historia. Alguna vez fui con un candidato que creía que todo era la televisión y la radio, y lo senté con la gente de IQM en Nueva York, que son unos expertos en manejar programática, y les preguntó cuánto me costaría hacer una campaña con ustedes, y quiero llegar a tantos millones de personas cada mes en tantos meses, en tanto tiempo. Ellos se sentaron, hicieron la cuenta, tal, y le dijeron, usted tiene que invertir con nosotros $1.340.000. Y eso mismo, hacerlo en televisión, costaba más o menos $14 millones. De manera que hoy en día las redes abarataron de manera significativa el costo de la publicidad, con la ventaja de que muchas veces tú te encuentras una canción, por ejemplo, en las redes sociales, que habla de la indignación de los ciudadanos sobre X tema, y es una canción que pegó, porque además en las redes tú puedes medir qué funciona y qué no funciona antes de ponerle pauta, y si gustó y pegó, aunque tú no la hayas producido, tú la tomas y le pones pauta y la pones a rodar. Y entonces le estás haciendo un favor a los que la crearon, pero te está sirviendo porque tiene que ver con el mensaje que quieres enviar. Entonces, hoy en día la ventaja de las redes es que la producción está en las redes. No la tienes que producir toda tú. Muchas de las cosas que quieres
mover en las redes, pautando o pagando para que se vea, tiene que ver con tu propio mensaje. Eso es lo que se llama entender la conversación que funciona y si la comparte esa conversación con lo que tú quieres dinamizar dentro de una población, pues simplemente lo que hay es que hacer. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos interesadísimos en poder conversar contigo en otra oportunidad, en seguir profundizando en todos los temas. La verdad es que hace ratito que teníamos ganas de escucharte y de poder avanzar juntos en esta construcción de una comunicación más efectiva para la integración y para el desarrollo de Centroamérica. Y de hecho, ya para ir cerrando, no tenemos más preguntas por el momento, pero nos hablaste de varias herramientas, varios consejos de cada una de las redes, varios consejos incluso para comprender muchísimo mejor el momento que estamos viviendo. Está la red de comunicadores, están los comunicadores, hay gente que son titulares, otros que no son titulares, pero en definitiva, algo que a mí me gusta pensar siempre, yo no sé si tú lo compartes, es que todos somos comunicadores y todos tenemos pues un rol importante que jugar en la institución, en la organización, en donde sea que estemos. ¿Qué le dirías tú a la gente como mensaje de cierre para llevar la comunicación, no solo del SICA, sino de cualquier otra organización, del espacio sectorial, del SICA como una gran sombrilla que aglutina todo a otro nivel? Yo les diría que la comunicación hoy es parte fundamental de lo que sucede en el mundo. Sin comunicación no existe el desarrollo. Creo que estamos en un momento donde el rol que jugamos a los que nos interesa la comunicación es primordial. No hay nadie, no hay ningún líder que pueda avanzar, ninguna institución, ninguna empresa, absolutamente nadie que lo pueda hacer sin comunicación. Eso no existe. Hoy en día la gente está ávida no solamente de recibir comunicación y de ser receptora de comunicación, sino como decía en mi charla, hoy todos somos actores de la comunicación, todos somos comunicadores, como tú dices, y lo que hay que tener en claro es que no nos podemos quedar atrás, no nos podemos quedar pensando en que la comunicación es como la aprendimos en un momento determinado. Tenemos que estar muy encima de los cambios que se dan, repito, en tiempo real en la comunicación, porque el Big Data no existía hace 3 años, a lo mejor existía, pero no lo usábamos. Y nos hablaban de Big Data y nos parecía que era una cosa del futuro lejano. Bueno, ya te digo que hay un robot que es candidato a la alcaldía de Tokio. Entonces, imagínate a dónde ha llegado esto. Esto va a una velocidad que si no somos capaces de acompañar esa velocidad y de estar entendiendo eso, nos vamos a quedar atrás. Nada, muchísimas gracias. En eso me quedaba pensando si para la próxima vez que programemos contigo va a ser con el Mauricio Real o con el Mauricio Robot, ya con todo esto yendo tan rápido. Pero Mauricio, de verdad, muchísimas gracias. Te reitero el agradecimiento también del presidente Cerezo por tu disposición a colaborar con nosotros y por el cariño que le tienes a la región, porque también eso demuestra que más allá de la amistad que puede haber entre nosotros, a ti pues siempre te ha importado estar cerca de América. Y qué mejor que pueda ser, pues, enriqueciendo también todos estos procesos. Muchísimas gracias, te vamos a estar buscando, siempre te seguimos la pista, vamos a seguir aprendiendo de todo lo que dices, de todo lo que estás haciendo, muchos éxitos también en tus procesos, ni siquiera les dijimos, pero se los dejamos ahí de tarea para ver quiénes son esos candidatos a los que Mauricio está asesorando en este momento, pero ahí los van a ver más adelante. Gracias, Mauricio, de corazón, gracias a todos los que nos acompañaron también, saludos en donde sea que estén y qué bueno que podamos seguir construyendo con una mirada más clara de lo que es la comunicación estratégica y todo lo que podamos lograr con ella para el desarrollo y la integración de Centroamérica. Muy buenas tardes, hasta pronto y gracias de nuevo, Mauricio. A ti, gracias.